Y yo quiero que estudiemos esta mañana realidades gloriosas de Dios. Dios es glorioso. Amén. Pero todo lo que hace Dios en bienestar de la humanidad son cosas gloriosas. Y vamos a iniciar con el versículo 3 del Salmo 87. Vamos a mirar algunos aspectos que son importantes. Estén de pie. Después de la lectura del versículo vamos entonces a orar para que el Señor nos ayude y aprovechemos este tiempo. Amén. Amén. Dice este versículo: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Estamos hablando de la ciudad que escogió David, la ciudad de Sión, que luego fue identificada como Jerusalén, pero posteriormente Sión, la ciudad de Dios, es la iglesia, el monte de Jehová, el monte de Sión. Vamos a orar entonces. Señor Jesús, en esta mañana estamos en tu presencia. Gracias por la oportunidad que nos brindas, oh Señor. Oh Padre Celestial, tú eres maravilloso, Señor Jesús. Grande eres, Señor. Permítenos en esta mañana que en cada mente, en cada corazón haya discernimiento, para que tu palabra sea entendida y se pueda recibir en cada corazón para el beneficio y la edificación de nuestras vidas espirituales. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién grita gloria a Dios? Muchas cosas en la Biblia podemos entender, pero lo principal que nosotros tenemos que entender, ¿qué es la gloria de Dios? Porque el hombre también tiene gloria aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque en la parábola del rico y Lázaro, cuando él reclamó, después de muerto, él reclamó que no estuviese en ese tormento, en la parábola le dice a Abraham: tú tuviste tu gloria allá, y Lázaro solamente males, queriendo decir, ahora a ti te toca sufrir y a Lázaro le toca gozar. Pero la gloria del hombre sabemos que es pasajera. Lo vamos a mirar a través de la Biblia. Gloria es una expresión que significa grandeza, renombre o fama, honra, majestad. Y en el cielo, en los cielos y la tierra solamente hay uno digno de honra, de gloria, majestad. Es el Altísimo Dios, que su nombre es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Dios creó al hombre y quiso hacerle partícipe de su gloria.
El hombre será reconocido cuando haya recibido de Dios esa asignación de su gloria. Pero todos sabemos que el hombre, por causa del pecado, fue destituido. Romanos capítulo 3, el verso 23, dice textualmente, Romanos capítulo 3, el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una determinación que se cumple cuando el Señor le dijo a Adán: el día que comieres del fruto que te he dicho que no comas, ese día morirás. Él no murió inmediatamente, porque no se trató de la muerte física, sino que se trató de la muerte espiritual, porque en ese momento el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y a causa de ello, entonces vino la sentencia. La paga del pecado es muerte. Abarca también la parte física. Por eso, Dios abrió una puerta desde el inicio para que el hombre pudiera alcanzar de nuevo su gloria. Y es a lo que yo quiero referirme. Primero vamos a mirar 6 aspectos de los cuales es necesario que nosotros tengamos esta seguridad. Por ejemplo, el Evangelio de Dios es el Evangelio glorioso. No es el Evangelio que ha pervertido el hombre, porque en el mundo hay muchos evangelios. No que haya muchos, sino que a causa de la perversión del hombre, parece que en la mente humana hay pensamiento de que hay muchos evangelios, pero el Evangelio es uno solo, el Evangelio de Dios. Amén. Dice en la primera carta a Timoteo capítulo 1, el verso 11, nos habla de este Evangelio glorioso. Dice primera carta a Timoteo capítulo 1, el verso 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El Evangelio de Dios. El Evangelio no es de los hombres, el Evangelio es de Dios. Por eso en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, capítulo 1, el verso 1, mire cómo identifica el comienzo de esta carta. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el verso 9 de este mismo capítulo, el verso 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando se habla del Evangelio del Hijo, no está hablando de otro Evangelio, porque el Hijo es Dios manifestado en carne. Amén. Y luego pasamos al verso 16 de este mismo capítulo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo quiero que entendamos esto, porque yo he escuchado a muchos que dicen: el Evangelio es poder de Dios. Pero lo que yo he escuchado es que el Evangelio es el poder de Dios.
que hay una diferencia. Por eso tenemos que saber expresar bien lo que la Biblia dice. El Evangelio es poder, porque es parte de lo de Dios, pero no es todo el poder de Dios. En estos versículos que hemos leído, nos certifica la Biblia que el Evangelio es de Dios. Por eso no vino de ningún lugar aquí en la tierra, sino que vino del cielo. Gloria a Dios. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hay una narración que me llama la atención, que ese evangelio está escondido de la mente del hombre. Dice segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, iniciando del verso 3 al verso 6. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y este verso 6 nos transporta al inicio de la creación. Y dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Concluimos entonces con este punto, que el Evangelio es glorioso, porque es de la gloria de Dios. Dios hizo entonces, a través de ese Evangelio glorioso, que al predicarlo en la tierra a la humanidad, los que recibieron el mensaje se convirtieron al Señor, entonces formaron una iglesia. Pero no una iglesia religiosa, sino una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 28, dice la palabra del Señor. Hechos 20, el verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Y ahora pasamos a Efesios capítulo 5, el verso 25 al 27. 3 versículos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una ¿qué? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la vida espiritual de un cristiano tiene que ser una vida guiada por Dios. La mente humana es una mente fácil de engañar. Por eso el Señor, cuando una persona se convierte, quita esa mente débil y coloca en su propia mente, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Para poder entonces conformar esta parte y ser participantes de esa iglesia gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque la gloria en la iglesia es la iluminación, el resplandor de Dios en cada cristiano, que es lo que nos ha dado a nosotros el conocimiento de saber cuál es el Dios verdadero. En tercer lugar, el poder de Dios es un poder glorioso. Amén. Dice Efesios 3, el verso 16. Dice Efesios 3, el verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De las mismas riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder, en el hombre interior por su espíritu. Y Colosenses, el capítulo 1 de Colosenses, el verso 10 y 11. Verso 10 y 11 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad es manifestando, hermanos, lo que siempre está diciendo el salmista, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Esa lentitud, esa paciencia de Dios, esa longanimidad, que ha extendido su paciencia para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Entonces, ese cristiano que ha recibido el Evangelio glorioso y que ahora hace parte de una iglesia gloriosa, es guardado y guiado por el poder glorioso de nuestro Salvador. Y eso entonces produce en nosotros una libertad gloriosa. Libertad que el mundo desea conocer los hijos de Dios para saber. Porque ahora hay un interés grande y esto tiene que manifestarse en la humanidad. No es buscar cuál es la religión verdadera, sino conocer quiénes son los hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 hay una porción que nos dice algo importante. Romanos capítulo 8 del verso 18 al 21. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si esto lo esperamos nosotros, tenemos que asumir la responsabilidad de andar, de vivir como el Señor lo ordena.
para que seamos tenidos por dignos de participar de esa libertad gloriosa. Cuando la Biblia habla de esclavitud, es porque el hombre por naturaleza es esclavo. Cristo dijo: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando el hombre vea que ni la religión, nada de lo que lo rodea, lo puede liberar de esa situación, entonces buscará. Por eso es que algunas personas miran a los hermanos que han sido convertidos al Señor libres, y ellos comienzan a expresar: yo quisiera ser como esa persona. Porque el complejo del pecado y todo lo que encierra la maldad ya no está en esa persona, sino que ha conocido la verdad, y el que conoce la verdad es libre, y esa verdad se llama Jesucristo. El cristiano que ha escuchado el Evangelio de Dios, el Evangelio glorioso, y que este Evangelio lo ha llevado a ser parte de la iglesia gloriosa del Señor, tiene el privilegio de ser guardado por ese poder glorioso de Dios. Y ese poder glorioso lo hace vivir en esa libertad gloriosa como hijo de Dios. ¿Qué tiene entonces que hacer el cristiano que es guardado por el poder de Dios? Entonces, esperar o aguardar la aparición gloriosa del que lo ha libertado. Bendito el nombre del Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el verso 8. Segunda carta a Timoteo, dice el verso 8 del capítulo 4: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor, o su venida. Por eso el cristiano no está preocupado cuándo va a morir, sino el cristiano está preocupado es por estar preparado el día que el Señor venga por su iglesia. Porque si vamos a la tumba, allá le seguimos esperando. Entonces es más eminente la venida del Señor que la muerte de nuestro cuerpo. Bendito el Señor. En Tito capítulo 2, el verso 13. Tito capítulo 2, el verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, amén, de nuestro gran Dios. O sea, Jesucristo es el gran Dios y Salvador. ¿Cuántos alaban su nombre? Y la primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 2, dice: amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él es glorioso. ¿Cuántos creen que Dios es glorioso? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es una aparición gloriosa. Pero mira, hermanos, a mí me llama la atención algo tan importante. Nosotros en este momento tenemos un cuerpo mortal. Un cuerpo que si no lo preparan, a
las 24 horas se corrompe, porque estamos vestidos de una carne corrupta. Dios quiere entonces darnos su gloria para que vivamos eternamente. Entonces Dios hace una transformación de este cuerpo para estar con Él por toda la eternidad. Quiere decir que vamos a tener un cuerpo glorioso. Filipenses capítulo 3, el verso 20 y 21. Capítulo 3 de Filipenses dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y escuche esto: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor. Pero hay un trabajo que Dios está haciendo con ese glorioso evangelio en cada uno de nosotros. Es que aquí los ancianos, los viejos o los de la tercera edad, como usted lo quiera entender, en el Señor nadie está afligido ni porque es joven ni porque es viejo. Antes, por el contrario, dice la Biblia, que mientras que este cuerpo se va envejeciendo, el que está interior se va renovando día tras día. Por eso es que cuando la Biblia habla del plantío de Jehová, habla de los árboles, que aún en su vejez estarán vigorosos y verdes. Gloria al Señor, no marchitos. Mientras que los ancianos sin Dios solamente se ponen a anhelar y a añorar los tiempos pasados, cuando yo fui joven, cuando yo hacía esto, pero que ya hoy no lo podemos hacer. Hay hermanos que ya no pueden venir a culto, pero no se preocupan sencillamente con una razón de depresión. Aunque ya no tienen fuerza, el anhelo de ellos es reunirse con la iglesia. Pero como no lo pueden hacer, en ellos hay una esperanza. Es que un día, si aguardamos la venida del Señor preparados, vamos a estar reunidos con el Señor por toda la eternidad. Dios entonces nos da una esperanza y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Uno piensa que puede ser un aposento, una alcoba que tiene para cada uno. No, es el cuerpo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, para poder vivir con Él por toda la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Mirando esta parte, hermanos, nosotros tenemos que reconocer, y estaba meditando en lo que Dios, el pensamiento que le dio a la hermana Joana, y ella dijo una frase muy cierta: la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Si de pronto, por casualidad, usted logra tener en la cuadra donde vive, en algún lugar, en el trabajo, de pronto alcanza alguna fama, una distinción entre todos las personas que están en su entorno, no se vaya a creer
que es por su nombre, por su apellido, por su, de pronto, por su fuerza, por su esfuerzo. Hermanos, la gloria le pertenece a Dios. Amén. Y si tenemos algún reconocimiento, no es porque somos tales, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Amén. Por eso, hermano, me llama la atención lo que dijo David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, el verso 11. Cuando él hace un reconocimiento del poder de Dios, y él dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y usted sabe que la Biblia habla mucho de David, los triunfos que él tuvo en la vida. Pero él no pudo atribuírselos a sí mismo, sino que todo le pertenece al Señor. Y el Salmo 19 lo ratifica. El Salmo 19 lo ratifica en el verso 1. Cuando, aunque tú no lo reconozcas, aunque tú no lo creas, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque el hombre lo quiera negar, hermano, la creación da un testimonio de este Dios maravilloso. Y el Salmo 115, verso 1, escuche como dice el Salmo 115, el verso 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros si no tenemos nada? Hermano, cuando un cristiano conoce a ese Dios glorioso, entonces sabe que todo le pertenece a Él. No tenemos nada que darle. Si algo tenemos que darle a Él, es porque Él nos ha dado. Amén, amén. Gloria al Señor. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Bendito el nombre del Señor. Y hay un salmo muy leído por los lectores de la Biblia, el Salmo 24, que hay una lectura a partir del verso 7, donde hay una exaltación, y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de la Gloria. Bendito el nombre de Jesús. Y es algo, hermano, importante lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el verso 7 y 8. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado. Y ya leímos en el Salmo: ¿quién es el Señor de la gloria? ¿Quién es el Rey de la gloria? O sea,
el hombre no conoce a Dios. Y ese glorioso evangelio vino para darnos a conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Me llama la atención, hermanos, porque el hombre en esta vida busca fama, busca renombre. Dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 24. Mire cómo dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Si esa es la tendencia del ser humano, buscar fama, reconocimiento, eso termina rápidamente. La gloria que el Señor quiere darnos es eterna. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Pero la buscamos ahora, no para nosotros tener fama, sino para que demos testimonio de la majestad, de la grandeza de nuestro Dios, el que nos ha salvado. Amén. Por eso es que lo escuchaba yo de alguien que no era convertido al Señor y me llamó la atención. De pronto lo escuchó de alguien que conocía de Dios y él dijo: no le cuentes a Dios tus problemas aunque sean grandes. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Gloria al Señor. Qué bueno reconocer la majestad, la gloria, el reconocimiento de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice Juan 3:19. ¿Por qué es que el hombre no busca a Dios? Al hombre le gusta siempre la oscuridad, porque el que hace lo malo le gusta estar escondido. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero dice el verso 20, cuando ya la persona se convierte a Dios, se convierte en cristiano, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. No se preocupe, amigo, por lo que dirán a su alrededor, porque eso es lo que detiene a muchos no convertirse al Señor. A mí me gusta el Evangelio, muy bonito el Evangelio, pero ¿qué dirán mis compañeros en el trabajo? ¿Qué dirán mi familia? Y comienzan a mirar una serie de cosas que son mínimas con este poder maravilloso del Evangelio en nuestra vida. Claro, el que anda en la luz, todo el mundo lo ve. Por muy mínimo lo que haga, siempre alguien se da cuenta, porque está en la claridad. Pero los que andan en oscuridad, no se sabe qué hacen ellos en la oscuridad. Y eso es lo que le gusta al diablo, lo que le gusta al malo, esconderse para hacer lo malo. Pero resulta que el salmista entendió lo que muchos no han entendido.
Dice, lo mismo que son las tinieblas. O sea, que si alguien se esconde en las tinieblas, hay uno que está viendo lo que está haciendo. Y un día, en el día del juicio, va a sacar a la luz todas las cosas que el hombre hizo en la oscuridad. Para que esto no suceda, es mejor venir, recibir el glorioso evangelio del Señor Jesucristo y estar en la luz. Dios quiere darnos su gloria. Amén. Dice en Romanos 2:5 al verso, y el verso 11, 2:5 el verso 11. Cuando la Biblia habla del justo juicio de Dios, dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero si, hermana, me permite, por favor, hermana, el verso 4, el verso 6, sí, gracias. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero esta parte, hermanos, que buscando gloria es a través del Señor. No es buscar gloria en este mundo, sino en el Señor. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Y el verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y luego el verso que leímos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero no te que aquí está hablando del juicio. Al que mereció esto, Dios es justo para darle lo que la persona merece. El Salmo 8, a mí me llama la atención el Salmo 8, el verso 5. Dios hizo al hombre con estos méritos. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está hablando de dos puntos importantes. Primero, que la creación del hombre fue importante para Dios. Después que él había creado todo, él formó al hombre del polvo de la tierra. Pero como el hombre fue destituido de la gloria de Dios, entonces Dios, al manifestarse en carne, en esa manifestación la Biblia lo revela como el Hijo de Dios, pero es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, hablando el salmista de esto, hace este reconocimiento, que aunque fue creado menor que los ángeles, Dios lo coronó de gloria y de honra. Quiere decir que en la manifestación de Dios, Dios vuelve a devolverle al hombre la gloria que perdió y la honra que perdió. Por eso cuando el Señor es exaltado, Él comienza a decir estas palabras: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No porque Él no tenía la potestad, no, Señor, sino lo que el hombre había perdido. El diablo se lo quitó. Mire que en el monte de la tentación le dijo el diablo, fue osado, le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado
¿Y quién se lo entregó? Se lo entregó a Adán. Cuando el hombre cayó en el pecado, le entregó el señorío al diablo. Por eso en la segunda carta a los Corintios que hablamos, dice el Dios de este siglo, que se llama Satanás, quiere decir el Señor que dirige y que maneja al hombre en el pecado. Pero cuando el hombre es liberado del pecado, entonces está bajo el poder de Dios. Libre del pecado, está en la libertad gloriosa que Dios le permite. Bendito el nombre de Jesús. Un día, hermanos, hubo una noticia que estremeció los cielos, una alegría inmensa, porque como el hombre estaba perdido y no había solución, entonces vino un cántico que se escuchaba en el firmamento. Lucas capítulo 2, el verso 14. Lucas capítulo 2, el verso 14. Dios venía, hermano, declarando que el hombre podía volver a su estado de gloria, y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese fue el día que Cristo nació en Belén. Se oían estos cánticos. ¿Y cómo fue esa gloria manifestada? San Juan capítulo 1, el verso 14. San Juan capítulo 1. El verbo es la palabra de Dios. Escuchen bien, el verbo es la palabra de Dios. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿su qué? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesucristo es la gloria. De donde el hombre fue destituido, ahora puede de nuevo alcanzar esa gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, el verso 6 lo confirma. Efesios 1, el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Hemos sido escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y cuál es la gracia? Aquella que se manifestó para salvación a todos los hombres. Colosenses 1:27 dice, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Diga conmigo, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 11. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria y las glorias que vendrían tras ellos. Bendito el nombre del Señor. O sea que la venida del Señor, la primera venida del Señor, tiene todo esto, de lo cual nosotros tenemos que reconocer. La segunda carta de Pedro 1:3, mire cómo dice que hemos sido llamados para esa gloria. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué reconocimiento, ¿verdad? Y ahora la gente se admira y dice: esos evangélicos hacen esas reuniones y hacen bulla y hacen una cantidad de cosas. Yo no sé, parecen locos. Pero dice la segunda carta a los Corintios 3:18:
Hermanos, aquel que se ha convertido al Señor dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es que en el culto se manifiesta esa gloria, ese resplandor que a veces tenemos que llorar, pero no de tristeza, sino que siendo nosotros basura, porque de allá nos levantó Él, de la basura, del muladar, y viniendo nosotros de donde estábamos tirados, que no le interesábamos a nadie, Él se dio glorioso a través del Evangelio glorioso, nos trajo a una iglesia gloriosa y nos dio una libertad gloriosa y nos está guardando como un poder glorioso para que estemos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen sus ojos espirituales. Sus ojos espirituales están abiertos. Y este lugar está lleno de su gloria. Aleluya. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 12, verso 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 12, verso 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Qué bueno, hermanos. Cuando un cristiano vive en la gloria de Dios, vive iluminado. Por eso es que la Biblia lo confirma: el que es nacido de Dios no peca. El que peca es porque es un descuidado, una persona que vive como aturdido, que no sabe la grandeza a lo cual ha sido llamado, que cambia las cosas de Dios por bagatelas del mundo, como un niño que nunca crece, nunca tiene entendimiento, que el papá le puede dar un regalo muy fino, un reloj muy fino, pero si él no conoce, como un niño, lo puede cambiar por un bombombum, porque él no sabe el valor de lo que tiene. Hermanos, yo les invito en este día a despertar. Aleluya. Para que cada uno reconozca que lo que Dios nos ha dado es glorioso. Amén. Y es excelente. No nos dejemos engañar del diablo ni del mundo, porque lo que el mundo presenta es algo bonito. Sí, es algo bonito, pero es como si fuera una cortina de humo, porque detrás de esa cortina hay dolor, desesperanza, angustia. Los que se han apartado, los que se han ido de la iglesia, ellos no están contentos ni están gozando. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero qué bueno para el cristiano, qué bueno para el cristiano, que aun cuando se acuesta y se encomienda al Señor, lo puede decir con confianza, como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay hermanos que dicen: ya no hay milagros,
Yo no sé por qué en la iglesia ya no hay milagros. Pero es que ellos no lo ven. No lo ven. Porque están ciegos. ¿Por qué no dices como el salmista: Señor, abre mis ojos? Aleluya. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios es continuamente que está haciendo milagros. Gloria al Señor Jesús. Un pecador que venga al culto es un milagro. Esos milagros de sanidad en nosotros, hermanos, no nos deben maravillar tanto, porque ya eso fue anunciado con anticipación por su llaga. Fuimos curados. No quiere decir que no vamos a tener un reconocimiento y darle gracias a Dios, no. Lo que estoy diciendo es que la sanidad en nosotros los cristianos es el pan, como el pan de cada día que Dios nos da. Dice que la sanidad es el pan de los hijos. Y el que ha sido perdonado también puede ser sanado en cualquier momento. Hay que confiar. Lo que el Señor quiere es que miremos más allá de la sanidad del cuerpo. Tenemos que preocuparnos por la sanidad del alma. Hay muchos hermanos que están heridos y esas heridas los ha llevado a marginarse porque se sienten amargados. Es que yo fui esto, yo hacía esto, vivir del recuerdo. Pero yo quiero decirte, hermano, en el nombre del Señor, que no contamos con lo de ayer si hoy andamos mal. Contamos con lo de ayer si hoy estamos bien. Pero si hoy estamos mal, lo de ayer no nos sirve por buenas obras que hayamos hecho. Por eso el salmista dice: Señor, sálvanos ahora. Por eso Habacuc oraba: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Pero yo creo que cuando Dios nos da esa vida, somos nosotros los que tenemos que dar a conocer, porque el mundo, la creación misma, espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero hay muchos que todavía se están escondiendo en el mundo. No quieren botar los hábitos del mundo, quieren seguir con los hábitos del mundo y no quieren desligarse de esas cosas porque no están viviendo una libertad gloriosa. Finalmente, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, el verso 1. Yo quiero invitarles para que seamos conscientes y podamos, hermanos, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay hermanos que todavía son esclavos. De pronto no van a las fiestas, no toman licor, no hacen las cosas comúnmente como los demás abiertamente, pero son esclavos de muchas cosas que a escondidas no quieren manifestar lo que hacen porque no son agradables, pero quieren delante de los demás aparecer que son esto, que son lo otro, y que lo reconozcan. Hermano, ¿qué importa que la congregación nos reconozca? Porque la congregación se puede equivocar, porque son seres humanos. Mire, en la iglesia en Corinto estaban equivocados con un joven porque tenía buena expresión, era elocuente, era un hombre entendido para dirigirse a las multitudes, pero vivía con la madrastra a escondidas.
O sea, estaba en pecado. Y hay veces que la congregación no mira eso, sino mira la actitud de la persona, porque es una persona hábil para hacer las cosas. No digámosle a la persona esto. Y aquí mismo nos ha pasado con esas clases de personas. Una vez escuchaba a una hermana que decía: ay, fulano de tal, como hace de bien el aseo en la iglesia. Y era un pecador pervertido que se camuflaba para traer la Biblia y decir que era cristiano. Y yo quiero decir, hermano, mucho cuidado con esto, porque aunque la iglesia nos aplauda, aunque la iglesia nos reconozca, eso no tiene ningún valor delante de Dios, porque a mí lo que me sirve es lo que diga Dios de mí, no lo que diga la gente. La gente puede decir verdad, puede decir mentira, pero el testimonio del Espíritu, dice la Biblia, es el verdadero. Y es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Uno tiene que aprender a madurar, que aunque los demás digan que yo no soy cristiano, pero si Dios me está diciendo que soy su hijo, ¿qué importa lo que digan los demás? Por eso abre tus ojos en este día. Y si tú no eres capaz, dile al Señor que te ayude a abrir los ojos y mires que lo que Dios nos ha dado es glorioso. Hermano, glorioso, una gloria que no termina, una gloria que perdura, porque es la gloria de Dios, y esa es la que Dios quiere que tú y yo tengamos, su gloria, participantes de la gloria del Señor. Esa gloria en la cual el hombre fue destituido, ahora puede ser restituido en el nombre de Jesús, porque en el Señor alcanzamos lo que habíamos perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estén de pie, por favor.